porque tengo que explicar esto. Y yo sé que muchos de ustedes quieren, pues, saber si los gentiles hoy en día que no creyeron en Cristo, me refiero a los gentiles que son paganos, a los pecadores hoy en día. La gente hoy en día, en estos tiempos que son pecadores, que no creen en Dios, pues son llamados gentiles. Gentiles. Y esos gentiles, si no creen en Cristo, pues ¿qué se espera? Que sean salvos en el tiempo de la gran tribulación o que puedan ser perdonados sus pecados y puedan ser salvos. Pero te lo voy a demostrar. ¿Están listos? ¿Están listos para yo demostrártelo? Antes de yo explicar eso, te lo voy a demostrar por la palabra, a través de la palabra. Te lo voy a demostrar. Vamos a buscar aquí el libro de Corintios. Segunda de Corintios. Búsquese conmigo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. ¿Ok? Versículo 2. Búsquese conmigo Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice Pablo: En tiempos propicios te respondí y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio y he aquí también ahora es el día de salvación. Te lo voy a leer en otra versión de la Biblia. Eso mismo que acabamos de leer, pero aquí en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, versículo 2. Vamos a ver cómo lo traduce en esta otra traducción, en otra versión. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente es el momento preciso, es ahora. Y luego dice hoy. Cuando dice aquí hoy, es este tiempo. El tiempo es la iglesia. En el tiempo que nosotros, pues como gentiles, pues hemos creído a Cristo. Pero que hay otros gentiles, paganos, mundanos, que son los pecadores de afuera, de la calle, que no han creído en Cristo todavía, no han creído en Jesús. Y dice aquí, hoy es el día de salvación. Pablo dice a la iglesia, en este tiempo, en el tiempo de los gentiles, hoy, este tiempo de iglesia es el tiempo de salvación. No es en un tiempo futuro. Este es el tiempo de salvación. Vamos a verlo antes de yo explicar esto. Porque yo sé que hay muchos que desean pues que yo explique esto. Pero antes de yo explicar eso, vamos a leer eso mismo en esta otra traducción. ¿Ok? Vamos a leer esto mismo en esta traducción, lenguaje actual. Y dice aquí, 2 Corintios 6, versículo 2. Dios dice, cuando llegó el momento de mostrarle mi bondad tiene que ver con gracia. Bondad tiene que ver con gracia. Cuando llegó el momento de mostrarle mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Y continúa, dice, escuchen en forma de exclamación. Aquí dice, escuchen, gentiles, escuchen. Ese momento oportuno ha llegado. Ese momento oportuno ha llegado, que es Cristo salvando a los gentiles, como dice Pablo, en este espacio de tiempo. En este espacio de tiempo que comienza en Hechos 8. La salvación de los gentiles comienza en Hechos 8 y termina con el rapto. Finaliza con el arrebatamiento, el tiempo de los gentiles, que es este tiempo. Y me llama mucho la atención cuando dice aquí, escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlo. Mira cómo lo traduce y lo interpreta esta traducción. Hoy es el día en el cual Dios puede salvarlo.
Hoy. Por eso es que la iglesia tiene que predicar el evangelio y no estar dormida. No estar ocupado del anticristo, no estar ocupado de aquello, ni no. Tenemos que predicar el evangelio. Hoy es el día de salvación. Significa que cuando Pablo dice hoy, a la vez que ocurra el rapto, escucha bien, a la vez que venga el rapto, ya no hay más oportunidad para los gentiles. A la vez que venga el rapto, viene otro tiempo distinto y diferente al rapto. Ya no va a haber más salvación. Porque este es el tiempo en la cual pues Dios permite Dios durante todo este espacio de la plenitud de los gentiles, que los gentiles durante este tiempo reciban a Cristo como Salvador. Y lo van a hacer, pueden recibir la salvación de los gentiles mediante la iglesia. Dios no quiere la iglesia dormida, ni peleando, ni discutiendo, ni peleando, discutiendo, contendiendo, no. Despierta tú que duermes y te alumbrará el Señor. Vamos aquí, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Vamos ahí, en el nombre del Señor. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, un momentito, comenzando el versículo 2, comenzando el versículo 12, pero continúa el sexto sello. Continúa el sexto sello, el versículo 12 en adelante. Y continuando el versículo 12 en adelante, que es continuando el sexto sello, ya como para el versículo 15, 16, se empieza a mencionar qué hay de los gentiles en este tiempo que viene de los juicios. Vamos a leerlo. Ya como para el versículo 15 y 16 se comienza a mencionar los gentiles. Y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las piedras y las montañas. Y ellos decían a las montañas y a las piedras: montañas, montañas, piedras, piedras, caigan sobre nosotros. Mejor caigan ustedes sobre nosotros y ocultémonos. Ellos también decían: oh, ocultémonos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ocultémonos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y luego dice: porque ha llegado el gran día de su ira. Y luego dicen ellos: ¿y quién podrá mantenerse de pie? Así dice. Ellos van a decir eso, porque eso es lo que Dios quiere que ellos digan. Eso es lo que Dios quiere que ellos digan. ¿Quién podrá ayudarme? Pero cuando Pablo dice en Corintios: este es el tiempo, es verdad, créele a Pablo, este es el tiempo de salvación. Hay que predicarle a los pecadores. No podemos estar andando en contienda, mis hermanos, en bochinche, en pelea. Despierta en el nombre del Señor, ¿ok? Ya para el capítulo 8, ahí empieza las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Por lo menos las primeras 4 trompetas, pero aquí están las trompetas. Pero vamos a ver en el capítulo 9, porque hay algo interesante en respuesta a la pregunta que yo escribí aquí y en respuesta a lo que ustedes quieren saber. ¿Ok? En el capítulo 9, versículo 20-21, vamos a ir al capítulo 9, versículo 20-21, se dice lo siguiente: los demás hombres, esos demás hombres son gentiles, ¿verdad? Son gentiles, que es una continuación de lo que yo les estaba diciendo aquí en el capítulo 6, versículo 16 y 17, cuando muchos de esos hombres decían:
montaña, cueva, mejor cáeme encima y mátame tú, montaña y cueva, pero que yo no quiero enfrentarme a la ira de Dios. Pero entonces vemos aquí en el capítulo 9, versículo 20, una continuación de estos hombres que son gentiles durante el tiempo de los juicios. El capítulo 9, versículo 20 dice: los demás hombres que no fueron muertos. ¿Por qué? Porque había muchos que fueron muertos. Había muchos gentiles que murieron, pero habían otros que no murieron. Y dice aquí, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, muchos fueron muertos por plagas. No se arrepintieron. Dice que no se arrepintieron, aún con plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los espíritus malignos. Eran brujos, hechiceros, santeros, idólatras. No se arrepintieron de adorar a los espíritus malignos y a los ídolos de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír. El versículo 21 dice: tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su prostitución, ni de su robo. Dicen que no se arrepintieron. Cuando la Biblia dice que no se arrepintieron, créelo que no se arrepintieron. Créelo que no se arrepintieron. Entonces, más adelante aquí, en el capítulo 16, vamos para el capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a movernos en el capítulo 16, comenzando el versículo 10. Pues también aquí habla de los gentiles también, de los gentiles. Capítulo 16, versículos 10 y 11. Dice: después el quinto ángel derramó su copa, porque aquí ya como para el capítulo 16 en adelante, vienen las 7 copas de ira, que es el juicio final de Dios, la ira de Dios de verdad derramado sobre los moradores de la tierra que no han creído en Dios. Y dice: después del quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se convirtió en tiniebla, y ellos se mordían la lengua a causa de su dolor, y blasfemaron contra Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus acciones. Dice que aún Dios, hiriéndolo con úlceras, con plagas y con todo eso, no se quisieron arrepentir. No se quisieron arrepentir de sus pecados. Aún así, ellos cogieron y le dijeron a Dios, le dijeron muchas maldiciones a Dios, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Número 1, porque es un tiempo de ira y de enojo. Cuando Pablo habla en Corintios, 2 Corintios 6, 2, que yo se le estaba diciendo, este tiempo de la plenitud de los gentiles, 2 Corintios 6, 2, es un tiempo de gracia, donde Dios viene con su bondad y su amor a los hombres. Pero cuando llega un tiempo de ira, los hombres que no tienen el Espíritu Santo no van a responder con amor ni con bondad, porque no tienen al Espíritu Santo ellos. Y todo lo que a ellos les sobrevengan, ellos responden con maldiciones. Ellos no se van a arrepentir. Y mucho más cuando Pablo habla en la carta de Tesalonicenses. Cuando Pablo habla en la carta de Tesalonicenses, Pablo da una referencia diciendo que cuando venga el tiempo de la tribulación, donde está los primeros 3 años y medio, que esos primeros 3 años y medio estará el gobierno del anticristo. Pablo da una referencia al tiempo cuando venga el tiempo del gobierno del anticristo. Pablo dice que Dios mismo permitirá ponerle en la boca del anticristo un espíritu de mentira y de engaño. Dios va a permitir en el tiempo donde está gobernando el anticristo, donde habrá muchos gentiles paganos también ahí en ese tiempo, Dios permitirá, por medio de la enseñanza de Pablo, permitirá ponerle en la boca del anticristo
palabras de engaño y de mentira. Y Pablo dice la razón, para que nadie pueda ser salvo. Y con un mensaje de engaño y de mentira, nadie se salvará. Tiene que venir a la verdad del evangelio. Pero el evangelio de la gracia que Pablo predica será quitado. Y será puesto el evangelio de reino que Jesús menciona en Apocalipsis, que Jesús menciona en Mateo 24:14. Cuando Jesús menciona en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio, que ese evangelio tiene que ver con el evangelio de reino, que tiene que ver con la ley, los mandamientos, con todo eso, ¿verdad? Pero que ese evangelio aplica más a Israel, no es a los gentiles. El evangelio que predica Pablo, que es un evangelio de bondad, de gracia, que muchos desprecian la gracia y dicen, ay, eso es un mensaje de libertinaje. Pues no, es un mensaje de amor, de bondad y de misericordia, porque Dios sabe que la única forma que los pecadores en este tiempo vienen es con un mensaje de amor y de bondad y de misericordia. Pero en el tiempo de la tribulación lo que va a haber es ira de Dios. Y los gentiles paganos no van a tener un evangelio o un mensaje del anticristo, porque el que va a estar gobernando y ministrando es el anticristo, engañando, y mucho menos con un espíritu de engaño que Dios va a permitir ponerle a la boca al anticristo, con la intención de que se pierdan todos los que no creyeron. No se van a salvar. No se van a salvar. No se van a salvar. Ahora, escuchen bien, presten atención. Presten atención. Voy a continuar. Yo les estaba diciendo a ustedes en el primer video, yo estaba hablando de las dos resurrecciones. ¿Te acuerdas? El primer video que yo les hablé de las dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra resurrección para condenación. Que esa resurrección para condenación se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20. Y les voy a decir más adelante el versículo exacto. Se encuentra, pues, lo que llamamos condenación. Resurrección, van a haber muchos muertos que van a ser resucitados o que van a permanecer vivos todavía. Claro que sí. Pero que van a ser condenados. Y se está hablando de gentiles. Pero vamos a ir una pausa un momentito y vamos aquí a Mateo 25, 33 al 35, porque algunas iglesias pues se sujetan a Mateo capítulo, vamos a buscar Mateo 25, comenzando el versículo 31, y presten atención en cuanto a las ovejas y las cabritas. Cuando se dice aquí que Jesús como rey va a dividir y separar las ovejas y las cabritas las va a poner aparte. Las cabritas representan los gentiles, las personas que no quisieron creer en Dios. Las ovejas representan a Israel, ¿ok? Dice Mateo 25 comenzando el versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará la una entre la otra como el pastor separa las ovejas entre los cabritos y colocará las ovejas a su derecha, las ovejas las colocará a su derecha y los cabritos lo va a colocar a su izquierda. Luego el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan, benditos a mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde el establecimiento del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, y forastero y ustedes me recibieron, tuve desnudo y me vistieron, y estuve en aflicción y me visitaron, dice, y estuve en prisión y vinieron a verme. Y ese tiempo, estos juntos, versículo 37, en ese tiempo, estos juntos le dirán al Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer o sedientos?
y te dimos de beber, como que dice, yo no me acuerdo. Y cuando te vimos forastero y te recibimos o estábamos desnudos o te vestimos. Y cuando te vimos en aflicción, en prisión y te vinimos a ti, ¿cuándo? El versículo 40 dice, y contestándole el rey le contesta y dirá, en verdad les digo que todo lo que hicieron algunos de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Versículo 41 dice, luego dirá el rey a su vez a los que están a la izquierda. El rey que representa a Cristo dirán a los que están a la izquierda, apártense, apártense de mí. Y dice luego, malditos, apártense al fuego eterno, preparado para el adversario y sus enemigos, porque tuve hambre y no me dieron de comer y tuve sed. Ok, en el versículo 41 dice, apártense los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los gentiles. Los gentiles. Vamos para Apocalipsis. Vamos un momentito a Apocalipsis. Vayan conmigo. Que el tiempo avanza. El tiempo avanza rápido. Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 dice lo siguiente. Disculpa que vaya ligerito, ¿ok? Si voy ligerito es por el tiempo. No es que yo quiera ir ligero, es por el tiempo. El capítulo 20 se dice que se habla de Satanás que va a ser atado por un tiempo. Dice el versículo 2, dice que va a ser atado. El ángel bajaba del cielo y tenía una llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano, el ángel. Y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador Satanás, y que había engañado a todos los habitantes, y lo ató por 1000 años. El diablo será atado por 1000 años. Y arrojó al abismo profundo, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello o una cadena, o puso un sello sobre él, para que no volviera a engañar a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Hasta que se cumplan los 1000 años. Pero después de estos 1000 años, pues obviamente Satanás será soltado. Luego dice aquí, y vi tronos desde que se sentaron en ellos, juicios asignados en ellos. Ahí más adelante, comenzando el versículo 12, viene el reino de Israel para Israel. De todo lo que aquellos que creyeron en Dios, toda la nación de Israel completa será resucitada para entrar en el reino. Versículo 12. Y reinaron juntamente con Cristo estos 1000 años. Versículo 6. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Quién son sacerdotes de Dios y de Cristo? Israel. Hermano, ¿y por qué Pedro dice eso? Porque Pedro es parte de Israel también. Pedro es parte de Israel. Por eso Pedro repite lo mismo. Pero no es la iglesia, es Israel. Versículo 7. Y cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para seducir. ¿Qué significa seducir? ¿Verdad? Pues tratar de buscar que las personas que queden con vida, pues se pierdan. Porque Satanás será soltado por un poco de tiempo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Satanás va a ser soltado? Para que engañe a muchas naciones que queden con vida. Esos gentiles fueron engañados y se perdieron. Que son lo que habla aquí en Mateo 25. Los de la izquierda se perdieron. Durante el tiempo de la tribulación, puede ser que Jesús le dé oportunidad a los gentiles que entren al reino por un tiempo. Gracias por ustedes por ayudar a los de Israel. Muchas gracias por ustedes. Pero el diablo los engañó a todos con una falsa doctrina. Y se perdieron. Se perdieron todos. ¿Quiénes ganaron ahí la salvación? La mayor parte del pueblo de Israel que decidió creer en Cristo.
si es que decidió creer en Cristo, porque si no decide creer en Cristo se pierden. Porque el plan de salvación mayormente recae para Israel, no es para los gentiles de este tiempo que no han creído. Significa que cuando se habla de el tiempo que Satanás fue soltado, ¿verdad? El tiempo de Satanás fue contado, significa que es el tiempo donde Satanás se aprovecha para volver a engañar a esa multitud de gentiles para que se pierdan, ¿ok? Porque es el tiempo apropiado es este, la plenitud de los gentiles, hoy. Yo hago un llamado a la iglesia que se desocupe de los chismes, de la murmuración, de la contienda. Desocúpate de eso y ocúpate en llevar el evangelio. Porque ya Cristo cuando venga, Él quiere salvar al mayor número de gentiles, que es lo que Pablo menciona, la plenitud de los gentiles. Este es el tiempo. Un abrazo. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre.